esperar. Entonces, Guillermo. Gracias, Jerónimo. No, quiero simplemente decir que el término de televidencias es de hace por lo menos 15 o 20 años, pero el contenido del libro son textos que fueron publicados principalmente en revistas de España y de América Latina, solamente un par de ellos en México, y hay 3 artículos inéditos, y por lo tanto yo quise juntar todo esto para armar esta colección. El primer artículo inédito es la introducción, que está hecha por 2 colegas, Rodrigo González y Darwin Franco. El segundo capítulo es uno mío, autobiográfico, que originalmente me había pedido Inés Cornejo para un libro que iba a hacer y que espero que lo termine, que se llamaba, se va a llamar De Viva Voz, y trato de dar cuenta cómo fui moviéndome entre la comunicación y la educación, sobre todo. Y hay otro por ahí, otro capítulo inédito sobre educomunicación. Entonces, la idea es hacer una pequeña puesta en común, una pequeña antología de lo que yo consideré que no era accesible fácilmente al público mexicano, porque solamente 2 de esos textos fueron publicados en México, los demás fueron publicados fuera de México. Y bueno, esa es la apuesta, y espero que lo encuentren de alguna utilidad. Ayer tuve el libro en mis manos y sí, no pude resistir empezar a leer el capítulo 2, y yo les comentaría que es un ejemplo las trayectorias de los investigadores consolidados, y ojalá más investigadores que fundaron nuestro campo y que han sido nuestros maestros escribieran capítulos similares. Realmente lo disfruté. Presento el segundo libro, Tebemorfosis, también de nuestro prolífico autor Guillermo Orozco, y nuevamente cedo la palabra a Jerónimo. No, que lo presente Guillermo. No, tú. ¿Yo? Sí. Bueno, yo conozco todos los demás. No, para los que no saben, es mi editorial. Tebemorfosis 2 forma parte de una colección que responde al evento Tebemorfosis, que hace Canal 44 de la UDG, cada año en el marco de la FIL de Guadalajara, en la Feria del Libro, para discutir precisamente la metamorfosis a la que está asistiendo el sistema audiovisual. Hoy a la mañana lo estaba señalando, que no se reduce a la televisión, y por tanto la discusión es mucho más amplia que la de la televisión, pero tiene su foco ahí. El libro tiene un subtítulo que es Convergencia y escenarios para una televisión interactiva, y reúne la obra de 15 investigadores y productores, y es una de las virtudes del texto, y políticos, que no es un discurso estrictamente académico de principio a fin, sino que reúne distintas miradas sobre el fenómeno, con distintas preocupaciones, distintas implicaciones, con una preocupación política por un lado, por otra una preocupación mercantil, ¿no?, de qué hacemos con este fenómeno que se nos escapa el modelo de negocio de las manos, con una lectura también, porque Canal 44 es uno de los canales públicos de reciente creación, pero con una impronta importante en el área de Guadalajara, y además en su dimensión digital va mucho más allá, con una preocupación, como decía Pati Ortega hoy, sobre los medios públicos y qué están haciendo los medios públicos en este entorno, una mirada crítica a lo que están haciendo y lo que están dejando de hacer. Y al mismo tiempo la mirada académica, que siempre intenta ser un poco más comprensiva, siempre detrás del fenómeno, ¿no? Es algo que es difícil contener, y cuando se pone en letra impresa ya pasaron otras cosas que valdría la pena volver a escribir, ¿no? Entonces eso, Guillermo. Solamente yo quisiera añadir que esto ha sido a la vez que una visión múltiple del fenómeno de la transformación televisiva y sus audiencias, también un experimento de publicación con la editorial Tintable, que nos ha tenido mucha paciencia, que ha sido capaz de recibir el manuscrito
más o menos con corrección de estilo, pero con las escrituras y los estilos de 15 autores distintos. Lo ha hecho mucho más uniforme, lo ha impreso, ha diseñado, etcétera, en 2 meses y medio. Esto por las condiciones en que se da, porque se presenta en la Feria del Libro, que es en noviembre, fines de noviembre en Guadalajara, y ahí se hace el siguiente Congreso Tebemorfosis. Y entonces se presenta el libro del Congreso anterior. Y por más que yo correteo a los autores, pues me van entregando los libros en julio, agosto, incluso en septiembre, y entonces a fin de noviembre tiene que estar listo el libro. Realmente es una carrera contra viento y marea. Viento de un lado, marea también del lado universitario y sobre todo de los abogados de la Universidad de Guadalajara, que son los que más nos tardan en aprobar toda la parte esta jurídica. Y lo último que quiero mencionar es que aquí hay visiones, y quiero darles el reconocimiento a los autores que participaron. Si me detienes el micrófono, porque aquí tuvimos el primer capítulo, es de Roberto Igarza, un argentino que es uno de los más especialistas en televisión en América Latina, de hecho en el mundo iberoamericano, y sobre todo en la transformación de lo televisivo hacia lo digital. Después viene un artículo de Carlos Scolari, que ya todos conocen, un artículo del mismo Jerónimo, otro de Rosalía Binocur, otro de Salvador Letoy, y bueno, vienen otros también por ejemplo, un comisionado de la COFETEL, Gonzalo Martínez Paus, y otros colegas que han trabajado desde distintas perspectivas el problema de lo que está pasando con la televisión. Entonces, gracias a estos 15 autores es que es posible tener este libro, y vamos a seguir, todo hace ver que vamos a poder seguir en este binomio trabajando con el tercer volumen, y también con la editorial Tintable y con la editorial de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Enseguida presentamos el libro El Rock Mexicano, un espacio en disputa. La autora es Carmen de la Peza y lo presenta Francisco Hernández Lomelí. Gracias por la invitación. Y nunca había hecho una presentación a la Tito Monterroso, ¿no? Así de un microcuento de 1 minuto. Bien. ¿Qué es el rock? Para Carmen de la Peza, el rock es una poesía épica contemporánea y un dispositivo de la memoria colectiva. El rock es una forma de resistencia colectiva contra el olvido de los acontecimientos que son relevantes para la sociedad. El rock es un espacio de interlocución, de elaboración de sentido común y de acción política. Lo que hace del rock un dispositivo privilegiado de la memoria colectiva es su especificidad como lenguaje sonoro, rítmico musical, y la narración oral como portadora de la memoria de los sectores subalternos, que contestan así el discurso de la historia que privilegia las memorias de los sectores hegemónicos. En el rock nacional podemos observar distintas posturas que van desde la crítica aguda y mordaz a la colaboración ciega, pasando por múltiples matices y ambivalencias. Entonces, ¿qué es ser rockero? Uno de los informantes de Carmen de la Peza dice, lo cito: el verdadero rock no se define necesariamente por la clase social de los que tocan, sino por el carácter contracultural de las letras, el compromiso político de los músicos y la solidaridad de los grupos con las luchas sociales. En efecto, fin de la cita, en efecto, esta afirmación explicaría convincentemente que grupos de rock se sumen de manera entusiasta y comprometida a causas progresistas como el zapatismo, el movimiento de Atenco o el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Pero este razonamiento no puede explicar el concierto de Unidos por la Paz
y la participación de Maná y Jaguares? ¿O acaso la participación de un concierto organizado por Televisa y TV Azteca es una maldición y automáticamente los despoja del atributo de ser rockeros? El grupo tejano CC Top, del cual me considero un fan, dejó de ser rockero por participar en la ceremonia de investidura como presidente de George W. Bush. ¿Cómo explica Carmen de la Pesa esta aparente contradicción? El rock en México, la respuesta de Carmen es: el rock en México es la expresión de una paradoja. La comunidad rockera, como comunidad política, está unida por el desacuerdo. El rock mexicano es un espacio en constante disputa. De ahí que Molotov sea rebelde en algunas de sus canciones, misógino, sexista en otras. Pero ese es el rock, es una contradicción. No hay, bueno, sí puede haber grupos constantes, pero esos no son buenos. Tienen que ser contradictorios, porque es la rebeldía lo que les convierte en rock. Sí. Bien, otro orden de cosas, rapidito, otro minuto más, es, a mí me interesa mucho y me gustaría conocer la opinión de Carmen de un aspecto que toca muy interesante para mí. ¿Cuándo el rock mexicano transita de tocar rock en inglés al rock en español? ¿Qué pasó allí, Carmen? Pone ejemplos, por ejemplo, el Tri antes tocaba en inglés, sus discos son en inglés. Maná o sus antecedentes, Maná tocaba en inglés, tiene discos en inglés. Y ahí de los 80, 81 hubo la transición al rock en español. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué condiciones hubo para ese cambio? Es todo. Bueno, creo que son distintas condiciones, ¿no? Que se van integrando en un proceso histórico complejo. Particularmente creo que el rock se constituye en rock nacional a partir de que hay una comunidad de productores, de creadores y espectadores. Son los espectadores mexicanos, la banda, que demanda un rock en español, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, también, como otra contradicción, la industria cultural y el Estado en sentido genérico, que había expulsado al rock de la vida pública y que lo enclaustró, aunque no se dejaron enclaustrar en el hoyo funky y otros espacios, esa industria cultural comprendió que habiendo un mercado, había un negocio. Y entonces se configura el eslogan, el rock en tu idioma. Pero ni siquiera eso, digamos, la cooptación del rock por parte de la industria cultural, de las industrias culturales, no significó ahogar el rock o convertirlo definitivamente o exclusivamente en una mercancía, ¿no? Sigue habiendo una producción en cada calle, en cada barrio, hay un grupo de rock. Yo hablo del rock en sentido genérico, digamos, de ska, de hip hop, de surf o de cualquier otra de estas expresiones, pero todos ellos se consideran rockeros en la práctica y en el corazón. Bueno. Muchas gracias por la micronarrativa, breve, pero fue muy hermosa y un libro muy interesante. Y precisamente hablando de industrias culturales, el siguiente libro está aquí, Jorge Hidalgo. Es el libro de Delia Crovi, Industrias Culturales, y tengo aquí que lo presentará Jorge Hidalgo Toledo. Realmente es un texto fundamental para quienes hemos estado revisando este concepto de industrias culturales, en función de que van a tener la posibilidad de reactualizar el concepto en los entornos digitales. Particularmente cuando se hizo la revisión del mismo, veíamos cómo se iban haciendo los abordajes desde lo que han sido los estudios particulares
de las industrias culturales en el replanteamiento en el entorno digital. De hecho, hay dos textos que son fundamentales, el de Florence Toussaint, que nos marca toda la evolución de las industrias culturales desde 1980 hasta el 2010, y el de Gaëtan Tremblay y Pierre Moglan, que son los que hacen esta revisión, vamos a decirles, teórica en función de también la noción de propiedad intelectual dentro del texto. Hay un capítulo particular que es el que hace Marilú Casas, donde hace la revisión particularmente de las industrias de la información y la comunicación hacia el futuro de la nación, junto con el texto de Raúl Trejo, que nos hablan acerca de la concentración. Ambos textos lo que van a estar explorando sobre todo es la televisión y la industria cultural y cómo se van configurando sobre todos estos paisajes de la televisión en función de cómo son los dueños, los conglomerados de medios y cómo se están reestructurando hoy día en el entorno. La misma Delia hace una revisión de todo lo que sería la televisión digital terrestre, esta evolución y esta problematización que, como decimos en el texto completo que hacíamos de reseña del libro, es casi como un presagio y un anticipo, la discusión que ella vierte en este texto sobre lo que hoy se está discutiendo en materia de la ley constitucional, de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Gabriel Pérez Salazar va a hacer justo esta reflexión sobre el entorno digital, las nuevas hegemonías y contrahegemonías, incluso se pone a explorar esta situación de los usuarios, el comportamiento de los usuarios, los nuevos entornos, y ahí es donde converge precisamente con el tema que va a estar revisando María Elena Meneses en función de la industria periodística y su reconversión hacia lo que serían los procesos de digitalización de los diarios. Jerónimo Ripoll va a hacer una reflexión sobre todo y un análisis muy profundo sobre los textos y los diarios gratuitos, estos diarios que se están entregando hoy día en las esquinas de algunas ciudades como es la Ciudad de México, y lo que va a ir viendo es precisamente cómo se está dando esta nueva forma de recepción y adopción de este tipo de diarios y también cómo se está reconfigurando la industria periodística en función de ello. Aparecen el texto de Antulio Sánchez y de Jorge Fernández Negrete, que me parecieron particularmente interesantes porque se dedican a abordar la industria musical y toda la manera como se ha tenido que reconfigurar en función de la piratería, de los sitios de descargas, los torrents que están de alguna manera hoy día reconfigurando la industria al grado de que muchos de los grandes conglomerados tradicionales que teníamos, de los 10 grandes de la industria musical, hoy día prácticamente se han quedado 3 y los gigantes, los nuevos, están hoy en los servicios de streaming y comercialización de contenido musical en línea. Posteriormente viene un texto realmente atractivo para quienes están estudiando toda la parte de tecnologías móviles, que es el de Jorge Bravo, en función del debate que nos genera alrededor de la telefonía móvil en nuestro país, cómo ha ido creciendo el consumo de telefonía, la aparición de los servicios celulares, y cerraríamos prácticamente el capítulo de lo que serían los medios digitales, cómo se están haciendo hoy día los estudios de esta plataforma, y aparecerían dos textos que prácticamente no tendrían que ver con los consumos digitales, pero que vale la pena retomar para quienes están trabajando el tema de cinematografía, sobre todo porque se hace la revisión de las políticas culturales y el mercado del cine en México. Este es un texto de Marta Fuentes y que nos deja ahí también preguntas y tareas pendientes para revisar en función de cómo va a incidir la nueva ley. Y el que parece un texto también que no encajara dentro de las industrias, pero que es un texto fundamental para entender a las mismas industrias, es el de Dan Jesús Delgado, que aborda a la publicidad como un eje transversal para entender a las industrias culturales. Por eso pareciera que, les digo, que quedara fuera de las industrias, sin embargo es como el eje que soporta a las mismas industrias culturales, y por ello vale la pena hacer la revisión. Además de que quienes hemos estado trabajando en el texto, más bien en los temas editoriales, el trabajo que ha hecho Tintable particularmente con este libro es un texto muy atractivo, una edición muy bonita, muy cuidada, y sobre todo que
realmente, como lo plantea De la Crovi, actualiza el debate, pone en la agenda nuevos temas. Nosotros decíamos que tenían una tarea pendiente, tanto Tintable como ella, para este trabajo que han venido haciendo de este seminario permanente, que es entender hoy las industrias culturales en el entorno digital, cómo surgen estos nuevos conglomerados llamados Google, llamados Amazon, que vienen de alguna manera a poner un nuevo escenario sobre el cual hoy día se está debatiendo quién permanece, si los de ladrillos o los de papel digital. Muchísimas gracias. Enseguida presentamos el libro Culturas en Comunicación, coordinado por Inés Cornejo, y nos hará el favor de comentarlo Vicente Castellanos. Bueno, este es otro libro que los autores presentan a los autores. Entonces, obvio quiénes aparecen, ¿no? Porque todos saben. No, bueno, el libro, creo que la historia del libro es muy interesante. El contenido tiene dos muy claros, un contenido de comunicación intercultural y un contenido que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Y así está dividido el libro y el título. A partir de hace 2 años de las ponencias con las que participamos en la LAIC, alguien, no recuerdo quién, creo que Inés y Rebeca, tuvieron la idea de juntarnos en esta figura que luego molesta mucho en las universidades de cuerpos académicos y empezar a discutir estos textos que eran ponencias, ¿no? Tallerearlos, comentarlos, etcétera, profundizarlos, avanzar en la investigación, y de ahí empezó a resultar el libro. Entonces lo que ustedes ven es un resultado de artículos que ya discutimos, que los pensamos, ¿no? Que fueron al menos en 2 ocasiones expuestos y criticados. Todos pasamos por esto, es decir, en esta exposición, y me parece que fue una experiencia muy buena en ese sentido. Digamos que es un método interesante también para que aquello que escribimos y que a lo mejor tenemos ciertas intuiciones o estamos comenzando, se vaya madurando. Dice Jerónimo que no voy a mencionar que es autor, pero es autor también, ¿no? Bueno, de hecho cualquiera de nosotros lo puede presentar, ¿no? Entonces, sí, Carmen también estuvo, pero con un texto muy interesante sobre teoría, pero ya algo pasó y no le dio tiempo. Se convirtió en libro. Tenía el libro más bien pendiente. Entonces